también es una deuda que le tiene Andrés Manuel a la sociedad, porque no era eso primero lo que prometió. Prometió sacar a los militares de las calles y no lo cumplió, al contrario. Tenemos 3 veces más el número de integrantes de la Guardia Nacional que lo que era la Policía Federal. Y no vemos que los números de delitos graves bajen. ¿Qué tan suelta tiene la lengua el presidente y qué tan seguido le va a estar pegando a la institución que lo está protegiendo ahorita y que le está resolviendo todas las necesidades que tiene, que es básicamente su gobierno? El ejército no es ni santo, ni impoluto, ni perfecto, ni nada que se le parezca. Es decir, si es pueblo uniformado, es pueblo sabio y bueno, pero también comete errores. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre, esto es El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente ha causado controversia siempre, pero particularmente desde hace 2 años, cuando Andrés Manuel López Obrador toma posesión, toma las riendas de nuestro país. Es precisamente la relación que hay entre el poder, entre el presidente y el ejército. Hemos titulado esta emisión El ejército y AMLO, todo el poder. Y para ello, para discutir sobre los vaivenes de esta relación que a últimas fechas se ha vuelto una cuestión hasta de maridaje, me atrevería yo a decirlo, una cuestión tan cercana y tan obvia, ¿no?, que ha traído muchos asegúnes al respecto, y para ello quiero darle la bienvenida a quienes saben del tema. Primeramente está María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, amiga muy querida de esta emisión y de un servidor. María Elena, siempre es un placer, es un gusto. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias, Tony, por la invitación y por compartir la mesa con Ethel y con Cristian. Perfecto. Gracias, María Elena. Siempre es un lujo, de verdad, tenerte y contar con tu participación. De la misma manera, y ya lo mencionó María Elena, Ethel Riquelme, ella es periodista, articulista, experta en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. También es amiga de un servidor y de esta emisión. Muchísimas gracias, querida Ethel. Al contrario, el honor es mío. Muchas gracias, María Elena, Cristian. Un gusto estar con ustedes. Mucho. Gracias, mi queridísima Ethel. Cristian Jiménez nos tenía un poco abandonados, un queridísimo amigo. Él es experto internacional en tiro y en armas de fuego, así que lo recibimos en esta emisión por vez primera porque ha estado en otros programas con nosotros. Gracias, mi querido Cristian. Tony, muchas gracias. María, Ethel, un gusto. Y bueno, evidentemente en el medio son ustedes increíblemente conocidas y es para mí un placer compartir la mesa con ustedes. Vamos a poner el dedo, gracias, Cristian, vamos a poner el dedo en la llaga. María Elena Morera, el ejército es el mayor aliado de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Bueno, pues porque el presidente decidió, una vez tomado el poder, que las Fuerzas Armadas iban a estar al lado de él durante este sexenio, y no solamente al lado de él, ¿no?, sino junto a él. Podemos ver ya un proceso que no solo es militarización, porque esto sería observar solamente que las Fuerzas Armadas tienen funciones primordiales en temas de seguridad pública, que ya las tenían desde hace varias décadas, y principalmente en los 2 últimos sexenios. Sin embargo, ahora la participación de las Fuerzas Armadas es muchísimo mayor desde una perspectiva que tienen las Fuerzas Armadas de amenaza o de enemigo, y esto pues ha hecho que la seguridad pública se haya militarizado. Pero decía yo que no solo eso, porque ahora estamos viendo un nuevo militarismo, que es la intervención de las Fuerzas Armadas en los gobiernos y en las tomas de decisiones políticas. Esto sí me parece que es distinto, que no lo habíamos visto en sexenios anteriores. Además, que no solamente es en temas de seguridad pública, y es una invitación que hace el presidente a las Fuerzas Armadas, que ahora ya no es por la vía de la fuerza, sino por la vía de invitación de un presidente a que participen en la política del país.
Gracias, María Elena. Has puesto el dedo en la llaga para variar y no perder la costumbre. Y voy a retomar parte de lo que has dicho. Ethel, ha dicho María Elena que esta es una alianza política. Jorge Cepeda Patterson escribía que esto va mucho más allá precisamente de una alianza política. ¿Es así? Evidentemente, me parece que el tema es haber subido a los militares al asunto de la seguridad nacional con un fundamento constitucional, convirtiéndolos en una Guardia Nacional. También es una deuda que le tiene Andrés Manuel a la sociedad, porque no era eso primero lo que prometió. Prometió sacar a los militares de las calles y no lo cumplió, al contrario. Y por el otro lado también... ¿Cómo se toma esto? ¿Cómo se toma esto? ¿Es una traición? ¿Es una palabra no cumplida? ¿O es que se dio cuenta el presidente que no iba a ser tan fácil, vamos a decir, dejar de lado al ejército en esta crisis de violencia que vive desde hace tiempo México? Pues mira, hay dos interpretaciones que están fundamentadas para no especular. Una de ellas es muy clara, cuando se cree que el presidente al momento de hacer todas estas ofertas de campaña no tenía un verdadero diagnóstico, una idea de lo que enfrentaba México en riesgos y peligros, que no los hemos superado, todo lo contrario, y que, bueno, pues no coincidía con lo que después se encontró y donde tuvo que dar marcha atrás los fielders. Y la otra es que sí había una intencionalidad de llegar y pues apoyarse en el ejército, como lo está haciendo ahora, con una gran cantidad de dinero, con un empoderamiento que veo muy difícil que el ejército vaya a ceder después, aun cuando no esté Andrés Manuel, creo muy complicado que el ejército vaya a dejar los espacios que ha venido logrando, con la intención pues de ir fortaleciéndolo. Y a mí me parece que hay una señal muy clara, creo que Cristian, María Elena recordarán, el público, cuando en el campo militar Marte, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la Guardia Nacional, porque ya estaban aprobadas las leyes en el Senado, la última frase con la que despide es: ustedes serán los encargados de apoyar la Cuarta Transformación, son el garante de la transformación de la 4T. Entonces, creo que sí es delicado el tema si pensamos que no los están utilizando ni para seguridad nacional, ni para seguridad pública, ni para seguridad interior, sino para un tema político. Tremendo, tremendo. Oye, mi querido, gracias, Ethel. Cristian Jiménez, te quiero preguntar, ya María Elena nos anticipaba que esta relación estrechísima entre el poder político, el poder público y el ejército no es nueva. ¿Nos podrías ampliar al respecto? Se ha agudizado, vamos a decirlo, se ha puntualizado, pero no es nueva. No, la relación evidentemente entre el presidente de la República y el ejército mexicano no es nueva. El presidente no por nada es el comandante supremo. Lo que sí ha pasado es que el presidente López Obrador ha utilizado al ejército mexicano, en general a las Fuerzas Armadas, de manera distinta. Como bien mencionaban, evidentemente las promesas de campaña, vamos a desmilitarizar y vamos a bajar, no se cumplieron por la situación, creo yo, la situación, el desconocimiento de la situación, el desconocimiento que tenía el presidente, y al llegar, tanto el general secretario como el almirante secretario le plantean la situación y le dicen no podemos, o nosotros podemos ayudarlo. Evidentemente se encuentra con una institución completamente disciplinada, y esto es bien importante, independientemente de las opiniones que los militares puedan tener como ciudadanos y como personas, por temas de formación, costumbre, entrenamiento, el soldado mexicano está dispuesto a hacer a un lado esas opiniones para cumplir con el deber y las órdenes legales que les imparte el presidente, o en este caso su comandante supremo. Me parece, regresando al punto, que sí está agudizada más por una necesidad política del presidente con objeto o con el objetivo de cumplir las promesas más vistosas de campaña, mientras ahorra dinero sacrificando otras, como por ejemplo vamos a desmilitarizar al país. Hemos visto todo lo contrario y hemos visto, bueno, también un estiramiento de personal a nivel Fuerzas Armadas de manera increíble, pero vemos cómo el personal se desvive por cumplir el deber, ¿no? Gracias, Cristian. María Elena, regreso contigo. Dime una cosa, ¿no podría resultar contraproducente esta estrechísima relación, este estrechísimo vínculo entre López Obrador, entre el presidente, en este caso el actual mandatario, y el ejército?
¿no es ponerlos en la tablita, exhibirlos demasiado y darles demasiadas labores? Sí, mira, nosotros creemos desde Causa en Común que efectivamente se les han dado demasiadas labores, porque si tú ves lo que ellos ya tenían, ¿no? Como responsabilidades, ahora en adición a eso se les dio en la parte de migración, la coordinación con autoridades migratorias bajo la ley de la Guardia Nacional, ¿no? En el artículo 9, pero también se les dio el combate al robo de combustible, también esto fue por un tema legal, luego el control operativo de puertos y aduanas, y ahora les quieren dar el control administrativo de los puertos de lo que era la Marina Mercante, pasarla a la CEMAR. Luego se les dio también construcción de obra, grandísimas obras como el aeropuerto Felipe Ángeles, la sucursal de los bancos de bienestar. Ahora, hace poco dijo el presidente que también el aeropuerto que van a construir en Tulum, una sección del Tren Maya, los cuarteles de la Guardia Nacional, y además apoyan en la distribución de recursos a grupos sociales como por ejemplo Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión para el bienestar de adultos mayores. Oye, María Elena, permíteme que te interrumpa. ¿No es demasiado? Es decir, replanteo la pregunta. Es demasiado. ¿Son expertos en todo? ¿Son todólogos los miembros del ejército? Mira, independientemente que no creo que sean todólogos, o sea, sí hay varias especialidades, desde luego, dentro del ejército, pero no son todólogos, pero además, ya como decía Cristian, los están presionando de una manera desmedida, sobre todo a lo que es la tropa, ¿no? Porque vemos que les dieron más recursos a las Fuerzas Armadas, sube un 15% a la Sedena y un 2.5% los recursos a Marina para el año que viene, como viene el proyecto de presupuesto. Pero además, para cada uno de estos rubros, por ejemplo, para la construcción de aeropuertos o del Banco de Bienestar o el Tren Maya, les están dando recursos, muchos recursos adicionales. Yo creo que le están dando o le pueden dar en el punto de flotación a las Fuerzas Armadas, porque tantos recursos sin ningún escrutinio, sin transparencia, sin rendición de cuentas, puede llevar a que las Fuerzas Armadas tengan un problema por dentro de rompimiento y de corrupción, ¿no? Entonces también nos preocupa esa parte porque son demasiadas responsabilidades y yo a veces hago cuentas y digo, pues como decía Cristian, ¿de dónde va a salir tanto trabajo? ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando ya hay supuestamente 100,000 en la Guardia Nacional, ¿no? Que son Fuerzas Armadas disfrazadas de vaquitas, pero son Fuerzas Armadas? De esos solamente 18,000 son civiles, pero también están un gran número de ellos en el tema de construcción, en el tema del huachicol. Entonces, me parece que ni siquiera alcanzan y que si el presidente no logra definir cuál es su estrategia de seguridad pública para fortalecer a las policías civiles, pues las Fuerzas Armadas no van a poder, como se ha visto ya en estos 2 años de gobierno. Tenemos 3 veces más el número de integrantes de la Guardia Nacional que lo que era la Policía Federal. Y no vemos que los números de delitos graves bajen. Tremendo, tremendo esto. María Elena, has dicho este asunto, bueno, lo voy a reinterpretar para irme con Ethel. El ejército no es ni santo, ni impoluto, ni perfecto, ni nada que se le parezca. Es decir, si es pueblo uniformado, es pueblo sabio y bueno, pero también comete errores. Ya un poco lo decía María Elena. Ethel, ¿qué va a suceder? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en la barda, en una simple barda del aeropuerto de Texcoco, bueno, de ese malogrado aeropuerto, vamos a llamarle así, hubo toda clase de tropelías y era solo una miserable barda. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que adentro deben estar sumamente preocupados. Este asunto que menciona María Elena de la posibilidad del despropósito de entregarles tanto dinero sin supervisión, puede dañar a la institución por adentro, pero también si pensamos que se han desaparecido fideicomisos justo porque no quieren intermediarios, pues no tendría esta lógica. Me parece que muchos de los actuales mandos, por obvias razones, lo que sucedió con Cienfuegos, con el general secretario del sexenio anterior, deberán estar nerviosos de estar recibiendo presupuesto, porque pase lo que pase, tarde o temprano tendrán que hacer cuentas. Ahora, esto en el terreno de las responsabilidades administrativas, judiciales, pero también
en la deuda que le dejan a la sociedad, porque mientras que están repartiendo todo eso, entre otras cosas, también le faltó en la lista a María Elena los libros, la entrega de libros de la SEP y todo esto, hay una serie de elementos que estaban en el diagnóstico que se le entregó a Andrés Manuel López Obrador, que quienes estamos en materia de seguridad en estos temas conocemos, en donde hay 5 grandes posibles amenazas de seguridad nacional, de seguridad interior, de nuestras fronteras, que solamente puede cubrir el Ejército y las Fuerzas Armadas, nadie más, y que no nada más tienen el marco legal para hacerlo, el apoyo de todos los legisladores, del pueblo mexicano, sino la capacidad y el entrenamiento, que sería, por ejemplo, la defensa de la soberanía, una posible invasión, el terrorismo, los riesgos nucleares, los asuntos de contaminaciones químicas, y todo esto lo están teniendo que dejar a un lado cuando tenemos unos militares preparadísimos para eso, con unas inversiones tremendas en el exterior, para que ellos traigan esas legislaciones, para que ellos conozcan estos temas, y los están haciendo a un lado. Entonces, esta deuda, que vemos además claramente cuando se pasan la frontera a algunos del FBI, algunos de la DEA, cuando hacen detenciones sin avisarle al gobierno, cuando parece que a pesar de tantos años de cooperación no tenemos información clara de lo que están haciendo, cuando un presidente desde el estrado de la mañanera dice no estaba informado de esto, cuando el secretario canciller dice me informaron hace una hora, en fin, creo que sí estamos perdiendo lo más por lo menos, ¿eh? Definitivamente, qué bárbaro estos chicos, sí que saben poner el dedo en la llaga. Y regreso contigo, mi querido Cristian. Hemos hablado de esta parte que va más allá de la política, pero hay una identidad, hay una identificación fuerte, yo supongo, entre el presidente y los militares, porque a diferencia de muchos países latinoamericanos, en nuestro país, y todos lo sabemos, bueno, la relación ha sido otra, ¿no? Claro. Mientras muchas veces en Latinoamérica se habla de golpes de Estado y estos asuntos que han tenido que ver con sus ejércitos, en México no. Pero ¿hasta dónde llega la identificación de un mandatario que no se pone una casaca como en el pasado lo haría Calderón, una casaca que por cierto le quedaba muy grande? ¿Hasta dónde llega esta simbiosis, Cristian? La simbiosis que tiene el ejército mexicano, el tema del deber de obediencia que se ha establecido en los reglamentos militares, no viene con la persona específica que ocupa la silla, viene con la silla misma. Hace muchos años, hace más de 20 años. Es decir, no importa, Cristian, no importa quién esté, ¿a eso te refieres? Exactamente, sí. Las Fuerzas Armadas tienen el mandato constitucional de proteger a la nación. El comandante supremo es el presidente de la República. Como el presidente de la República se releva cada 6 años. El ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, la Marina Armada sabe que no le debe lealtad a una persona específica. Ellos no se deben un nombre, se deben a la institución que representa ese hombre. Es por eso que dicen por ahí que México nace cada 6 años. También determinadas políticas nacen y mueren cada 6 años. En ese mismo sentido, el soldado está formado en ese aspecto. En ese aspecto, el soldado mexicano, los generales van a obedecer las órdenes legales que emitan del ciudadano presidente de la República como institución política, no de Andrés Manuel López Obrador político. Es por eso que con Calderón se ordenaron determinadas cosas y el ejército actuó de una manera específica. Con Peña Nieto se ordenaron otras y el ejército actuó de otra manera específica. Con López Obrador estamos viendo un estiramiento increíble de las capacidades en recursos humanos, materiales, logísticos, etcétera, de las Fuerzas Armadas, pero que son órdenes que están enmarcadas en el rango legal, en las facultades legales que el presidente tiene para disponer del efectivo de las Fuerzas Armadas. Es por eso que en ese sentido, si bien un soldado en Chiapas o un cabo de infantería en Sonora o un teniente de infantería en Veracruz pueden o no estar de acuerdo con lo que diga el presidente como político, pero como miembros de la institución, como hombres de armas, como personas disciplinadas y formadas bajo la disciplina militar, van a dejar de lado sus preferencias y sus opiniones personales para cumplir a cabalidad las órdenes legales que les imparte el comandante supremo. Oye, gracias, Cristian. María Elena,
Esto evidentemente, me parece que un matiz político muy importante es que un presidente tan poderoso como López Obrador, con 60% de popularidad, que aunque diga la oposición que ha disminuido y que ya está igual que cualquier expresidente en aquel momento y bajo las mismas circunstancias o parecidas, pues sigue siendo un presidente con mucho poder y con mucha legitimidad. Tener al ejército de esta manera tan cercana, es para decir, no quiero utilizar la palabra el Estado soy yo, pero sí, el poder absoluto lo tengo yo. Sí, por supuesto, pero bueno, él lo demuestra cada mañana, ¿no? Cada mañana cuando en lugar de tener una junta de gabinete, con todo su gabinete, no solo con el de seguridad, y dar instrucciones, y discutir cuáles serían las estrategias, pues él decide cuáles son las estrategias y sus funcionarios, como algunos de ellos nos han comentado, bueno, pues ellos toman nota a partir de la mañanera de lo que está diciendo el presidente. Entonces, el presidente sí se considera que él es el Estado mexicano, ¿no? Y lo ha demostrado de diferentes maneras. Te diría yo, por ejemplo, en el tema de las organizaciones civiles. ¿Por qué el presidente dice que no le gustan las organizaciones civiles? Bueno, porque él cree que él, como el Estado mexicano, es el que tiene que dar todo lo que necesitan sus ciudadanos y no necesita las organizaciones y se los puede dar directamente, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo con él, pero así es como piensa. Y entonces, lo que yo me imagino, sin tenerlo por cierto, es que el presidente siente que al tener a las Fuerzas Armadas con él, y al tenerlas tan cerca y formando parte de las decisiones políticas, que también lo fortalece a él. Y podría ser que sí en el corto plazo, o sea, en este momento puede ser que sí se sienta fortalecido por ellas, pero no creo que sea la manera en que va a seguir sucediendo a través del tiempo, y menos cuando cambiemos de presidente y, como decía Ethel, a ver si todo el poder que les están dando ahora, ¿quién se los va a venir a quitar? ¿No? O por qué, si ya tienen el poder, no van a aspirar a un puesto político, porque me parece que ese era un equilibrio muy importante que guardamos en México durante muchísimos años, donde se les daba el prestigio a las Fuerzas Armadas, se les daba dinero, quizás no todo lo que se necesitaba, porque siempre hemos sido muy austeros en temas de seguridad o muy poco previsores, digamos, pero se estaba acotado, ¿no? Estaba acotado el poder militar al poder civil, ¿no? Y sin embargo, lo que estamos viendo es que nos vamos acercando más a países de América Latina, como es Venezuela, como es Nicaragua y como es Brasil, donde tienen más de 2 secretarios de Estado en funciones que son miembros de las Fuerzas Armadas, cuando en todos los demás países o no tienen ningún secretario o tienen 1, máximo 2. México actualmente tiene 2 secretarios, sin embargo, debemos decirlo que ya tiene más de 55 elementos, o por lo menos 55 elementos de las Fuerzas Armadas ocupando cargos que siempre habían sido civiles. Y les digo, por ejemplo, cuáles. Hay 12 almirantes y vicealmirantes en administraciones puertarias integrales del país. Hay 17 elementos de las Fuerzas Armadas como titulares de oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración. Hay al menos 24 militares y marinos en cargos en gobiernos estatales y municipales, a nivel de dirección general, a nivel de las secretarías, y a nivel federal 2 militares, uno como director del Centro Nacional de Información y otro como director de finanzas del ISSSTE, ¿no? Y entonces esto nos acerca más hacia el Brasil de Bolsonaro. El Brasil de Bolsonaro tiene el 33% de su gabinete formado por militares. Que ocupan áreas tanto de salud como de ciencia, de tecnología, de energía, de infraestructura, además de defensa y de seguridad. Y se calculan alrededor de 3,000 militares designados en distintos cargos civiles. Nosotros no hemos hecho la cuenta de cuántos militares se han llevado cada uno de estos militares que les comenté, que ya tienen cargos muy altos. Pero seguramente ya hacia abajo de ellos también ya hay muchos militares en puestos que solamente habían sido civiles.
¿no? Entonces el presidente se puede sentir fortalecido por esto y además tiene un razonamiento que de alguna manera es lógica. Cuando a él le presentó su proyecto de seguridad Durazo, al presidente no le hizo sentido porque no tenía pies ni cabeza. Y entonces los militares le dijeron, nosotros se lo hacemos, señor. Y se lo hicieron. Y el presidente por eso es que está más confiado en ellos. Pero yo lo que me pregunto, ¿no hay entre los millones de civiles en México personas que puedan ocupar esos cargos y dejar, como decía Ethel, a los militares en funciones tan importantes que ya tenían y que ahora no las están pudiendo ver? Qué fuerte, mi querida María Elena. Han mencionado ambas, tanto Ethel como tú, María Elena, y voy contigo, querida Ethel. Este asunto de ¿querrá o podrá el ejército dejar la palestra, dejar estos puestos de poder tan importantes que han adquirido pues durante la 4T, vamos a decirlo así, durante la autodenominada 4T? Ethel, ¿cómo se le va a hacer? Porque efectivamente se le ha dado tanto y tantas responsabilidades que ¿cómo se las quitas? ¿Qué te imaginas tú que va a pasar? Bueno, no hay que imaginarse, a Andrés Manuel le encanta la historia, a Beatriz también, habría que voltear a ver más o menos lo mismo. ¿Cuántos años de esos 80 del PRI fueron de presidentes generales, egresados o salidos de la milicia? Creo que no van a soltar. Y todavía más, hay un asunto que creo que para nadie es ajeno, que es la lucha entre el ejército y la marina. María Elena mencionaba una palabra que me parece clave en todo este análisis del poder, el empoderamiento militar, que es equilibrios. Yo creo que el tema es que durante los últimos años la sociedad civil pensábamos siempre en una autoridad civil para que tuviera el mando de la seguridad pública. Se trabajó en ese sentido muchísimos años para poder perfeccionar las coordinaciones, las operaciones mixtas, los policías, para que al final de cuentas llegara el ejército con una Guardia Nacional que no está contribuyendo a preparar civiles, y entonces te hace pensar que una fase de regreso a la civilidad va a ser muy, muy larga, va a ser muy difícil. Y la otra es que durante por lo menos los últimos 2 o 3 sexenios tuvimos una clarísima desconfianza de nuestros vecinos del norte, dicha y declarada, sobre el ejército mexicano. Se apoyaron en la Secretaría de Marina por un tema que te voy a explicar un poco adelante. Y entonces la Secretaría de Marina, que además es un cuerpo mucho más pequeño, en proporción son 60,000 frente a 250,000 del ejército, pues era mucho más fácil hacer el control, la supervisión, entrenarlos, y la Marina empezó a dar muy buenos resultados. Esto no se trata solamente de que el ejército pierda el poder o que las Fuerzas Armadas pierdan el poder político, se trata de que el ejército, que ha regresado a ser de nuevo la gran fuerza de México, el aliado del presidente, el ejecutor político, pues está por arriba incluso de la Marina. Ya desaparecieron a la Policía Federal. Evidentemente las cosas están muy a su favor. ¿Y por qué la Secretaría de Marina tuvo esta preferencia durante estos 3 últimos sexenios? Bueno, como mencionaba María Elena, las imágenes, el dibujo que puedes ver de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica, no incluye en la mayoría de los países una secretaría específica de Marina, como sí la tiene, por ejemplo, Estados Unidos. En otros países son Marina y Guerra, Ejército y Marina en un segundo cargo, pero juntas. En el caso de México sí están separadas, y también en el caso de Estados Unidos. Entonces, como una anécdota te comento, por ejemplo, que en Estados Unidos el secretario de Marina no podía salir a visitar a nadie a América, excepto al mexicano, porque no había uno similar en su cargo, no sé si me explico, en el mismo rango. Entonces venía a México con mucha facilidad, hicieron grandes alianzas, fueron amigos de secretarios de Marina, y había una construcción diferente. Eso ya se perdió, Tony, en este sexenio ya no está. ¡Qué barbaridad! Ahora yo voy a un asunto que, si bien es cierto que no formaba parte de esta cuarta transformación y de este gobierno, mi querido Cristian, quiero saber si afecta o no, y es la detención del general Salvador Cienfuegos. ¿Afecta a la 4T? ¿Afecta a López Obrador? Por lo menos a la popularidad o, digamos, hacia el prestigio del ejército.
La detención del general Cienfuegos fue un evento que pegó, no me atrevo a decir en la línea de flotación, pero sí pegó, me atrevería a decir en la moral del personal, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Nadie lo investigaba, de dónde lo investigaron y a fin de cuentas, ¿qué está pasando por aquí? Todos nosotros, nadie es moneda de oro y evidentemente el general Cienfuegos era, si bien muy querido por unos, mal visto por otros, a todos nos pasa, evidentemente pegó por la imagen que se tiene del ejército mexicano como institución. La imagen que el ejército mexicano tiene como institución hacia el interior es una institución de lealtad, es una institución de lealtad, de buenas costumbres, es una de sacrificio, ¿no? Es una institución de sacrificio también. El tema que hayan tocado a alguien o que hayan detenido en otro país a alguien que representó esos valores durante un sexenio, evidentemente es algo que pega. Y además de que viene el derechazo, luego viene el revés con la parte izquierda, el presidente en las mañaneras, que todos ojalá la suspendiera algún día, se anima a decir, creo yo, a ver, Cristian, ¿por qué no te consecuencias? A ver, permíteme, antes de que sigas, ¿no te gustan las mañaneras? ¿No te desmañanas tú oyendo al presidente? Las mañaneras son un instrumento que evidentemente ayuda a marcar la agenda política, pero que compromete al presidente y a la gente que lo ayuda de manera, ve la rifa del avión. Nunca se pusieron de acuerdo, terminamos rifando un avión que no era avión, todo por lo que decía el presidente. No supieron cómo componerlo a nivel de comunicación. Precisamente el tema de las mañaneras es un tema tan suelto, sin guión, sin estructura, sin objetivo específico, al menos en las voladoras que le avientan al presidente, que de repente sale, bueno, es que como tengo que aplicar lo mismo que apliqué con García Luna, pues voy a pedir que investiguen y que destituyan a los generales que tuvieron contacto con el general secretario, con el general Cienfuegos. Es todo el cuerpo de generales del ejército mexicano. Entonces, y los generales no se forman de la noche a la mañana. El ejército mexicano no es una institución de seguridad pública. En una institución de seguridad pública tenemos la costumbre de agarrar a un político al que pones en funciones de seguridad pública, que tiene asesores que le explican cómo hacer el trabajo, si es que les quiere hacer caso, evidentemente. En el ejército mexicano, el general secretario entró a los 14 o a los 15 años y ha sido militar, si ya llegó a general secretario, probablemente 45 años. Conoce toda la estructura de mando desde que fue cadete, desde que se graduó, y sabe exactamente lo que sufre el soldado y sabe cómo manejar recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos, cadenas de logística, tener que platicar con asuntos logísticos. Entonces, no es como que digas, bueno, pues, como el general o como el jefe de Estado Mayor fue, como nuestro jefe de Estado Mayor tuvo una junta con el general secretario anterior, entonces me voy a deshacer de él. ¿Con qué otro general de división lo calculas? ¿O a qué civil te traes? Ahí sí. ¿A qué civil te traes, por ejemplo, a hacer funciones del jefe de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional? No es posible que el presidente se aviente ese tipo de comentarios, y ese comentario específico en la mañanera pegó, ese sí pegó en la línea de flotación. Evidentemente el ejército mexicano tiene una piel muy gruesa, las Fuerzas Armadas tienen la piel muy gruesa y saben qué les debe doler. Y ese, si bien pegó, lo tomaron como lo que fue, un desliz, pero de desliz en desliz se degrada la moral, ¿no? Y así como el presidente tiene ahorita toda, y la va a seguir teniendo, tiene la lealtad y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, evidentemente los seres humanos pueden llegar a un nivel otra vez, por favor, un nivel de hartazgo, ¿no? El tema es qué tan suelta tiene la lengua el presidente y qué tan seguido le va a estar pegando a la institución que lo está protegiendo ahorita y que le está resolviendo todas las necesidades que tiene, que es básicamente su bombero. Ya mencionaban María y Ethel, reparten libros, reparten despensas, construyen aeropuertos, arreglan caminos, pintan bardas en la escuela, aplican el plan de N3, otra de las cosas que se nos olvida, transportan gasolina, administran hospitales, tienen una fábrica de ropa, tienen una fábrica de pintura, tienen demasiadas cosas que hacer. Dales más, los vas a reventar. Y eso sin contar las operaciones que les son inherentes por la institución de seguridad nacional que es, ¿no?
Gracias, Cristian. Marilena Morera, ¿dónde quedó esa política de los abrazos no balazos? ¿Se sigue aplicando? ¿Ya se retiró? ¿Qué ha pasado en ese sentido? Mira, yo creo que esa solamente es pues, es un dicho del presidente, ¿no? Desgraciadamente, ante el dicho del presidente, pues dejan de actuar los militares y dejan de actuar las fuerzas civiles. Lo que hemos visto, y a raíz sobre todo del Culiacanazo, que fue un error terrible lo que sucedió ahí, ya se ha analizado desde muchos puntos de vista, realmente no hemos visto que las Fuerzas Armadas estén actuando verdaderamente en contra de los criminales, ¿no? Lo que hemos visto, y es por las imágenes que ya decía aquí Cristian, bueno, pues tú ves al presidente dándole la mano a la mamá del Chapo, ves al presidente del brazo con el abogado del Chapo, ves que en el Culiacanazo deciden por una mala acción, dice el presidente, es que no íbamos a crear un baño de sangre, no, es que sí lo crearon, ¿no? Sí por supuesto que lo crearon, y después se tuvieron que echar para atrás porque no podían entrar a un lugar donde los narcos mandan, ¿no? A las 12 del día y pensar que iba a salir bien. Pero yo sí creo que a raíz de eso se están yendo a hacer mucho menos acciones, y eso lo podremos ver el año que viene con las elecciones, donde seguramente tendremos más alcaldes de los que ya teníamos que están vinculados al crimen organizado, o el mismo crimen organizado queriéndose meter ya a temas políticos. Entonces sí me parece sumamente preocupante que el presidente dé órdenes tan disímbolas en las que pues realmente las Fuerzas Armadas no saben ni para dónde van, ¿no? Y como ya no tenemos una policía federal, pues sí es muy difícil, como decía Ethel, después poder regresar a un sistema civil cuando no tenemos de dónde agarrarnos y cuando no se les está dando la fuerza a las policías estatales y municipales, ni tampoco el presupuesto. Por ejemplo, les quitaron el Fortaseg, que eran 4,000 millones para los municipios, ni siquiera aparece ya ahora en el proyecto de presupuesto. Entonces, el presidente está apostando por una sola institución, porque es verdad además que a la Marina la dejaron a un lado. De hecho, salió un documento hace 2 o 3 semanas donde decía el general secretario que él ya se iba a quedar a cargo, iba a estar por encima de los marinos. Era una carta dirigida al secretario de la Marina, ¿no? Donde le decía, ahora yo voy a mandar sobre ustedes, ¿no? Entonces yo no sé si ya la mira era integrar a la Marina adentro de las Fuerzas Armadas, adentro de la defensa, posiblemente era eso, y ahora deben de estar todos esos planes detenidos por lo que sucedió hace una semana. Pero sí me parece que esa estrategia, creo que de entrada es ilegal, que precisamente las fuerzas de policía y las Fuerzas Armadas son las que tienen el uso legítimo de la fuerza. Y el uso legítimo no significa que puedan salir a hacer barbaridades y a cometer violaciones a los derechos humanos, pero sí significa que pueden usar la fuerza de manera proporcional cuando esta es requerida. Y no estamos viendo eso. Estamos viendo, el año pasado hubo más de 2,000 tomas de casetas. Este año, en lo que va del año, ya van más tomas de casetas de las que hubo el año pasado y no se está haciendo nada, y es un acto ilegal, ¿no? Y desde el Estado mexicano no se está cumpliendo. Estamos viendo que están tomando las vías del ferrocarril. Entonces, yo creo que por diferentes grupos, ya sean grupos delincuenciales o grupos de personas que están a disgusto con alguna decisión o porque no les dan recursos, estamos viendo muchos brotes violentos al interior de la República que no se están tomando en cuenta y que el presidente no está actuando, porque sí me parece muy difícil que el presidente pueda actuar, porque ustedes, a mí me han platicado lo que hacen antes de la mañanera, ¿no? Entonces se reúne el presidente con su gabinete de seguridad y de repente entra algún otro secretario que le urge hablar con el presidente. Y en el gabinete de seguridad, Durazo, que parece más bien un vocero, le da cifras, ¿no? Y le dicen, mataron a tantos en tal lugar, hubo tal problema en este otro lugar, etcétera, etcétera, una serie de cifras. Pero no hay un análisis de qué es lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces sí me parece que estamos en una situación muy delicada en el país
y que si bien es cierto lo que decía Cristian, que las Fuerzas Armadas están para obedecer, también es cierto que puede llegar un momento en que no obedezcan, porque hay muchos lineamientos que no son legales, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo que sacó el presidente de que las Fuerzas Armadas van a estar en temas de seguridad hasta el 2024 y no queda claro que sea subordinada, no queda claro que sea territorial, no queda claro el tiempo, no queda claro la razón. Bueno, eso es completamente ilegal, ¿no? Simplemente la Suprema Corte de Justicia tiene guardado la controversia constitucional que mandó la diputada Laura Rojas y no lo está solucionando, pero mientras el tiempo vaya pasando, me parece que para las Fuerzas Armadas cada día va a ser más complejo y los que pagamos las consecuencias somos los ciudadanos. Definitivamente, y me hace recordar, María Elena, este asunto de que Durazo solo se volvió un vocero y un cuenta pues fallecidos, cuenta muertos, pues lo mismo que Gatell, ¿no? En torno a la pandemia. Solo se cuenta, desgraciadamente, a los muertos en este país y no se hace absolutamente nada por evitarlo. Ethel Riquelme, yo quiero preguntarte precisamente algo que mencionó María Elena y que me abundes un poquito más. La pregunta es esta: ¿acompañará el culiacanazo todo el sexenio a López Obrador? Este estigma de lo que sucedió aquel día, el haber soltado a Ovidio, el haber saludado, y ya también lo agrego, a la mamá del Chapo. No creo que nada más eso. Por supuesto que lo va a acompañar todo lo que le falta a su propio partido, a quienes pudieran ser privilegiados por su dedazo, porque sin lugar a dudas el dedazo va a regresar, no creo que tengamos duda. Y no nada más eso, yo creo que hay muchas cosas guardadas. Lo que decía Cristian de lo que sucede en el macrocosmos militar es muy importante. Sí son muy obedientes de las órdenes y del comandante supremo, pero también, no se nos olvide, son comandantes, son generales, están preparados, entre ellos se conocen, en algún momento se convierten también en retirados y, bueno, tienen otro peso y tienen que responderle a los que están activos. Y yo creo que desde que entró esta administración, cuando hubo una explosión de huachicol, recordarán ustedes, en la carretera, me parece que en Hidalgo, en la frontera entre Estado de México y Hidalgo, y voltearon a ver al ejército como responsable por no haber hecho algo, cuando después en Michoacán hacen intercambio de armas y ceden que entreguen las armas a cambio de que les regresen a unos militares. Yo creo que todas esas cosas están guardadas. No es fácil, Tony, para un cuerpo, para un sector que está acostumbrado a que no se les exhiba, a que el honor, porque con ese ejemplo y con ese valor crecen, a que el honor está por arriba de cualquier cosa, junto con la lealtad. No es fácil que se les olvide. El asunto de abrazos, no balazos, no fue algo que aceptara el ejército. De hecho, creo que fue el principio del disgusto que hubo entre Cienfuegos y el presidente, entonces candidato López Obrador, cuando Cienfuegos se atrevió a expresar que era una locura pensar en esto. Entonces, yo creo que lo va a acompañar esto, más las que se vengan, entre otras Chihuahua. Haber mandado a militares para poder proteger una situación que le correspondía a otras instancias y no al ejército mexicano, pero al final del camino yo te resumiría esto con algo. El ejército tiene un mando, no se maneja solo, y el mando superior se llama presidente por más secretarios que haya. Y lo peor que le puede pasar a una institución armada es que al final los acusen de violaciones, de genocidios, de ofensas a los derechos humanos, los lleven ante jueces y juzgados internacionales, y eso sin lugar a dudas va a suceder. Yo quiero agradecerles infinitamente que hayan arrojado luz de verdad importantísima a este tema. Y Cristian, no quiero dejar de lado, y con esto me despido de alguna manera. Durazo se va, y bueno, tiene que ver con la seguridad pública, por supuesto, y con el ejército también, por supuesto. Se va y dice que dejando un mundo feliz, dejando un México
mejor. ¿Qué opinas al respecto? No, eso que se lo crean en su casa, evidentemente, ¿no? Esa solo se las cree él y si es gente decente, probablemente ni él, ¿no? Durazo se va, creo yo, estoy convencido que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para Durazo siempre fue un escalón, un proyecto político para Sonora. Me parece que deja la tarea a medias y deja la tarea a medias con un aparato de seguridad pública deshecho. Deshizo a la Policía Federal y deshizo a las instituciones que soportaban a la Policía Federal. Se dedicaron a señalar los errores de la Policía Federal, y eso es muy importante. Se dedicaron a señalar los errores de la Policía Federal en vez de resaltar lo bueno que hizo la Policía Federal y rescatar las cosas que valían la pena. Y dejan a la Secretaría, y esto es bien complicado, porque Durazo le entregó, ya sea por decisión propia o por orden del presidente, le entregó el mando de una institución de seguridad pública, civil, etcétera, etcétera, etcétera. Le entregó el mando a los militares y se los entregaron por definición. A fin de cuentas, los cuatro aquí sabemos que la Guardia Nacional, el presupuesto de la Guardia Nacional es cero. La Guardia Nacional está siendo administrada en recursos humanos, materiales, todo el tipo de recursos por las Fuerzas Armadas. Evidentemente, por una cuestión de jerarquía, por una cuestión de doctrina, por una cuestión de costumbre, los generales que ahora tienen otro grado equivalente en la Guardia Nacional, pues no se van, pues le hacen caso o le hacían caso al secretario de Seguridad Pública, pero la obediencia real y el cumplimiento real está del lado de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, que es quien aportó al personal, quien les está formando a los oficiales comandantes, quien está formando a los guardias nacionales que se forman en unidades militares, quien les dé el dinero, quien les paga el personal, quien los aloja en sus unidades, quien les paga la gasolina. Me parece que la figura del secretario Durazo fue una figura más política que administradora de seguridad. El hueco me parece más bien que no lo deja, porque el hueco siempre estuvo ahí desde que llegó. Y me parece que independientemente de la persona que llegue a ocupar el puesto de secretario de Seguridad Pública, no sabemos si es un militar o si es un civil, las cosas no van a cambiar, ¿no? Si designan a un militar como secretario de Seguridad Pública, va a seguir lo mismo, ¿no? La línea se va a continuar. Y si designan a un civil como secretario de Seguridad Pública, le van a dar la vuelta otra vez, ¿no? Las cosas no van a cambiar y tenemos ahí un problema evidentemente de formación y de doctrina, porque las Fuerzas Armadas actúan como Fuerzas Armadas. Pedirles que actúen como policías es desnaturalizarlas. Y de repente agarras desde el sexenio de Calderón y trasladas personal militar a querer aplicar los niveles del uso de la fuerza, cuando en una pelea de calle las cosas se pueden complicar un poco, ¿no? Me parece también en ese sentido que hemos juzgado a las Fuerzas Armadas con un lente equivocado, porque el entrenamiento que tienen no está puesto para eso, ¿no? Sin embargo tienen la orden de estar ahí, ¿no? Ellos están entre la espada y la pared. Muy bien, gracias, Cristian. Gracias a los tres, de verdad que han arrojado luz vital, importantísima a este tema. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. En pocas palabras, ¿qué nos dejas esta conversación en este tema sobre precisamente el ejército y AMLO, todo el poder? Mira, yo creo que lo que nos deja esta conversación es una reflexión importante sobre los desequilibrios que tenemos en este momento entre civiles y militares. Y creo que ahorita viene una oportunidad. Si viene el nuevo secretario, si es que es civil, tendría que ser una persona que sea estratega en temas de seguridad. No necesitamos un operativo, porque ya son las Fuerzas Armadas las operativas. Y me parece que desde el lado de las Fuerzas Armadas también deben de repensar qué función quieren hacer hacia el futuro y cómo quieren ser vistas por los ciudadanos. Oye, María Elena, ¿podría ser García Harfuch a pesar de lo que se dice últimamente de él o no? Pues mira, yo creo que García Harfuch es una persona muy preparada. Desde el punto de vista de lo que nosotros lo hemos tratado en Causa en Común, nos ha resuelto muchos temas en temas de secuestro. Sin embargo, me parece que él puede hacer una mejor función en la Ciudad de México porque tiene
pues tiene a los operadores a su cargo, ¿no? Tiene una secretaría donde sí tienen ya una visión de hacia dónde van y qué quieren hacer, y tiene una jefa de gobierno que lo respeta, ¿no? En el caso de Andrés Manuel, pues muy difícilmente vamos a ver que respete un civil, porque ya lo hemos visto con muchos miembros de su gabinete que han terminado por salirse, ¿no? O se ponen de tapete como lo hizo estos 2 años Durazo, ¿no? O terminan por salirse cuando no piensan igual que el presidente y le tratan de explicar y no llegan a nada. Entonces, o como Arturo Herrera, ¿no? Que yo no dije lo que dije, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, sí me parece muy difícil el que se pase García Harfuch, y más con este entendimiento que tiene el presidente completamente equivocado de que todos los policías son corruptos, ¿no? Que además no es cierto, pero con ese entendimiento me parece muy complicado que él se vaya a ese puesto. Ya veremos a quién nombran, y ojalá el presidente tenga la capacidad de nombrar una persona que sí pueda ser un líder, que sí pueda llegar a acuerdos con las Fuerzas Armadas, pero pues ya lo veremos, y ya faltan muy poquitos días, si es que no es el mismo día de hoy que ya se nombre. Gracias, María Elena. Ya sabes que te quiero y te admiro profundamente. Gracias, presidenta de Causa en Común. Gracias a ti. Ethel Riquelme, periodista y articulista, experta en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. ¡Qué bárbaro! Las mujeres, Cristian, ¿cómo saben de verdad de estos temas? Me educan, me enseñan su sabiduría. Ethel, ¿qué nos dejas? Bueno, yo creo que nunca alcanzaré a doña María Elena Moreira, pero por supuesto que hacemos nuestros intentos, 20 y tantos años ya en las Fuerzas Armadas. Me parece que lo importante, y tomaría la misma pregunta que le hiciste a María Elena, es que el personaje que llegue a ocupar es una gran oportunidad que se vaya Alfonso, empezar de cero, aun cuando diéramos pasos para atrás, es mejor que tenerlo ahí, diciéndole al presidente siempre que sí, no poniendo nada nuevo sobre la mesa, no conociendo la vida militar, teniendo un interés específico sobre su propio proyecto político, mejor que se vaya. Quien llegue, yo creo que deberá ser alguien que, como todos los que nos dedicamos a cualquier cosa en este mundo, ¿cuál es la mejor manera de respetar a alguien que llegue? Que lo respete su propio medio, que no llegue alguien político que tenga también un proyecto, sino que sea alguien respetado en su propio medio. Hay muchas cosas que hacer, pero sobre todo que pueda decirle al presidente que el asunto de la seguridad debe estar entre los primeros temas de la mesa, de la mañanera y del plan de gobierno, y también que no se pueden hacer las cosas por ocurrencia. Quien tenga ese valor, y yo también creo que Omar es muy preparado, pero no lo veo en esas esferas, me parece que sería mejor a alguien que llegue desde los ámbitos de la seguridad civil, y los hay, muchísimos. Muy bien, gracias, Ethel Riquelme, periodista y articulista. Gracias, también te quiero y te admiro profundamente. Siempre tengo que estar pendiente de lo que ustedes digan, escriban o hagan, por supuesto. Qué chismoso yo, ¿verdad? Pero pues es que así tiene que ser, ¿verdad? Sí. Querido Cristian Jiménez, experto internacional en tiro y manejo de armas. Ha sido un descubrimiento para mí este muchacho. Chicas, debo decirlo, desde el noticiario que teníamos para MBC Televisión, siempre también recurro para él, para este tipo de temas. Gracias, Cristian. ¿Qué nos dejas? Me llama mucho la atención cómo derivó la plática en el perfil del secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, ¿no? Me parece que es una persona, dada la constitución de la Guardia Nacional, que lo mencionaba María, son realmente militares vestidos con el famoso uniforme de vaquita. Me parece que el perfil del secretario tendría que cumplir con varias esferas. Una de ellas es el entendimiento de la forma en la que trabaja la mente militar. Es una persona que va a estar administrando recursos proporcionados por las Fuerzas Armadas con personal operativo proveniente de Fuerzas Armadas. Me parece que uno de los problemas que tuvo Durazo, además de estar concentrado en su proyecto político, fue no entender cómo funciona la mente del militar en determinados aspectos de administración, en determinados aspectos operativos, y sobre todo cómo funciona la mente del militar al nivel moral del personal. Si el presidente aspira o si el presidente desea que el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana sea una persona que tenga voz y voto,
creo yo y estoy convencido que necesita poner ahí a alguien, no tiene por qué ser necesariamente un militar, pero tiene que poner ahí a alguien que conozca y sepa cómo y por dónde hablarle al general secretario y al almirante secretario para entenderse con ellos. En ese sentido, me parece que el secretario Harfuch no cumple el perfil. Es una persona increíblemente preparada, pero de entrada es demasiado joven, a diferencia del general secretario y del almirante secretario. Oye, Cristian, no quiero irme sin este Ajá. cuestionamiento. Mencionaba yo a María Elena, le había yo dicho las cosas que se dicen de él, esto de su presunta o posible participación en la desaparición de los 43 que se dijo. ¿Lo afecta? ¿Qué sucede en ese sentido, rápidamente? No estoy seguro. El tema, todos sabemos que hay cosas que se pueden ocultar. Yo creo que con la debida campaña o con el debido ocultamiento vamos a ver hacia otro lado. Yo creo que eso es algo que puede olvidarse y puede no ser precisamente una carta que juegue en contra de él. Además, yo creo que eso está basado en, perdón que me meta en la conversación. Adelante, María Elena. Eso está simplemente basado en una agenda que le encontraron a un criminal y en su agenda tenía el nombre de García Harfuch. Eso no significa que él estuviera metido, ni significa tampoco que él hubiera intervenido en la desaparición de los muchachos. Más bien eso me parece una propaganda política, ¿no?, en contra de él para evitar que llegue al puesto de secretario, ¿no? O sea, yo ni siquiera tomaría eso en cuenta, porque sí me parece una muy mala campaña en contra de él, con ningún dato que realmente lo vincule, con ninguna investigación que lo haya vinculado a él. Y creo que me meto en la conversación porque me parece que en México ya estamos muy dados a juzgar a la gente y a decir que son culpables porque un medio dice que es culpable, ¿no? Y lo estamos viendo en el caso de García Harfuch, lo estamos viendo en el caso del general secretario, lo estamos viendo en el caso del exsecretario de Seguridad Pública Federal, ¿no? Y sí creo que tenemos que tener cuidado en esto, porque si ya somos capaces de decir que ellos son unos corruptos porque sale una nota o porque dicen que hay una prueba que ni siquiera hemos visto que realmente sea una prueba, y ya decimos que sí son culpables, sí me parece muy delicado, porque al rato cualquiera de nosotros que estamos en el programa o quienes nos están escuchando van a salir culpables de cualquier cosa solamente porque alguien más lo diga. Y creo que en este proceso como sociedad nos estamos rompiendo en lugar de no permitir que pase esto y en lugar de decir alguien no es inocente, alguien siempre es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Estoy de acuerdo contigo, mi querida María Elena. Simplemente como periodista aplico la máxima que aprendí de Jorge Ramos. Tu pregunta, aunque sea la última vez. Oigan, quiero... Y además, ¿sabes qué, María Elena? Teniéndoles a ustedes, la verdad, se me queda una retahíla de preguntas. Teniéndoles a ustedes, pues no puedo dejar pasar dudas y cuestionamientos porque, repito, si alguien sabe de estos temas, son estos tres expertos, estos tres panelistas que hemos tenido hoy. De veras que se la saben de todas. Yo les agradezco profundamente. María Elena, gracias. Verdad, te agradezco mucho. Gracias a ti. Y gracias a ustedes, Ethel, Cristian, fue un gusto estar con ustedes en esta mesa. Ethel Riquelme, muchas gracias también. Gracias, mi querida Ethel. Siempre a tus órdenes y mucho más con este nivel de compañeros. Besos, María Elena. Gracias, Cristian. Cristian Jiménez, por favor, dame mi crédito como padrino, como tu descubridor, por favor. Te agradezco infinitamente tu participación. Gracias, Cristian. No, al contrario, Tony. Muchas gracias a ti, primero por descubrirme, por darme la oportunidad, y sé que a veces no te contesto el teléfono porque ando en otros lados, pero te agradezco mucho, de verdad, que la fe que tienes en mí y la forma en la que hago las cosas. Ethel, María, un gusto conocerlas. He leído mucho sobre ustedes, las sigo y es para mí estar aquí con mi padrino y al lado de ustedes también. Muchas gracias a las dos. El honor, de verdad, el honor es mío. Muy bien, y finalmente aquí no estamos ni a favor ni en contra de nadie, simplemente ventilando y tratando de entender los temas como fue en este caso el ejército y AMLO, todo el poder. Yo soy Tony Aguirre y esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Hasta la próxima. Suscríbase, no se le olvide.